El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, todos en el Señor, hoy, como decíamos, al celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América, es para nosotros un motivo de esperanza, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que América está atravesando, cada país en general, las fricciones internas de los pueblos, las dificultades políticas, económicas, sobre todo, las diferencias sociales tan marcadas, angustias y necesidades de todo tipo que podrían evitarse, en fin. ¿Qué puedo marcar que no se conozca, que no sepan, verdad? Es un motivo de esperanza saber que los cristianos, por nuestra fe, contamos con estos hermanos nuestros mayores, hoy en este caso puntual Rosa de Lima, que durante su vida encontraron en Dios la fuerza y la esperanza, el sentido pleno para encarar lo cotidiano. Y desde esa comunión con el Señor supieron y pudieron superar distintas adversidades y luchas, ¿no? Consagrándose en el dolor y en la lucha justamente más y más a Dios, como que en el trago amargo que a veces la vida les presentaba, como cualquiera de nosotros, podían afianzarse más en una esperanza más sólida y más firme a un Dios que realmente está y no defrauda. Por eso la palabra de Dios en esta primera lectura, por ejemplo, de la segunda carta de Pablo a los Corintios, nos habla de que solamente la gloria de una persona, y cuando digo gloria, según el sentir del apóstol, nos referimos esencialmente al gozo, a la alegría, a la paz. Dar gloria a Dios es cantar alabanzas de amor por su infinita bondad y misericordia. Es decir, la felicidad propia que brota del Espíritu. Y Pablo dice que sea tu gloria y tu alegría solo lo que viene de Dios. Y dale gloria a Dios con un corazón agradecido, ¿no? Porque Él vale más que todo lo que pueda uno tener. Uno no se puede sostener a sí mismo si no está en comunión con Dios, si no está con el corazón dilatado para que sea Dios quien desde lo más íntimo de nuestro ser sane nuestras heridas y nos dé la grandeza y la paz. Él nos hace grandes. Cuando nosotros con humildad ante Él nos empequeñecemos, lo que supo hacer Rosa de Lima. Rosa venía de una familia muy acomodada, una situación allí en su Lima natal, de la familia muy de élite, importante. Sin embargo, ella sentía en su corazón un deseo de consagrarse a Dios y ante la imposibilidad de hacerlo en una congregación religiosa, tomó el hábito de las dominicas terciarias. Los terciarios en las grandes órdenes religiosas de la historia de la Iglesia, como son los dominicos, como son también los carmelitas, los franciscanos, los mercedarios, las órdenes primeras importantes, que son canónicamente y a nivel pontificio reconocidas como más importantes, por así decirlo, que las congregaciones, que también son importantes las congregaciones religiosas, que después vinieron en abundancia hasta nuestros días. Pero las órdenes, dados sus fundadores, grandes santos, como Santo Domingo de Guzmán en este caso, adquieren una relevancia superior, inclusive por la historia que tienen, ¿no? Entonces Rosa de Lima tomó el hábito de terciaria dominica y cuenta su historia que siendo muy devota y muy enamorada de Jesús, dado que no podía ir a un convento,
se dedicó en el fondo de su casa, armó como una especie de ermita y ahí tenía sus largos encuentros de oración con una vida austera y con una vida penitencial. Y además de tener una intimidad con el Señor, a quien le entregó la vida, se dedicaba mucho a la atención de los más pobres y necesitados de su época, de sus alrededores, invirtiendo parte inclusive de los bienes de la familia y que le correspondían a ella, obviamente, en favor de estos hermanos necesitados. Por eso se caracterizó por ser una mujer de Dios, contemplativa, en el silencio y la austeridad, y también de Dios en cuanto a la caridad, bien concreta, bien llevada a la práctica en la vida cotidiana, ¿no? Por eso entregó su vida, su virginidad, todo su ser desde muy jovencita. En el Salmo cantábamos o respondíamos a cada estrofa: alaben el nombre del Señor jóvenes y vírgenes, las dos cualidades o características que en Santa Rosa de Lima se conjugaron muy bien. Y como el Evangelio de alguna manera lo propone en esta manifestación de Jesús a la multitud, ella vendió todo lo que tenía, en el sentido de que entregó todo lo que tenía, sobre todo su vida, su amor, se enamoró del amor, fue esposa de Jesús, esposa de Cristo, entregándole a Él todo su ser. Y entonces, como aquel que pone Jesús en el Evangelio, que encontró un tesoro en un campo que estaba escondido, él trabajaría en el campo, uno se imagina, ¿no? Un trabajador en el campo, hombre pobre, un hombre sencillo que trabajaba para otro en un campo y haciendo un pozo para poner un poste, supongamos, imaginemos. Resulta que se encuentra con algo y ese algo, cuando excavó, era un cofre que tenía dentro un gran tesoro. Entonces, ¿qué dijo? Yo no tengo plata abundante, pero voy a ver cómo hago, voy a volver a enterrar esto, nadie sabe nada, y todo lo que tengo, todo, lo voy a invertir, aunque me tenga que endeudar para poder comprar este campo. Este campo tiene un valor, pero en el fondo vale mucho más por el tesoro que tiene oculto acá. Y lo mismo pasa, dice el Señor, con aquel negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, vende todas las finas que tiene porque sabe que esta es superior y vale más que cualquier otra. Entonces las vende todas para poder adquirir esa. Entonces así es el que espiritualmente descubre a Jesús, descubre el amor de Dios, es el tesoro, donde uno se da cuenta por esa gracia del Espíritu Santo, porque esto es una gracia, esto es un don que hay que desear, un don que hay que pedir. Cuando uno se da cuenta mínimamente de lo que es el amor de Dios y que nuestra vida está asegurada en Él y que aquí estamos de paso porque el reino de Dios ya ha llegado y nuestro destino final es la gloria del Señor resucitado, entonces cuando uno se da cuenta, aunque sea mínimamente por la fe en esto, mira para atrás y dice, todo lo demás, como dirá Pablo en otra de sus cartas, todo lo demás lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Y a ese Cristo lo voy ganando día a día. Y le pido al Espíritu de Jesús que en mí me ilumine, me dé ese don, esa gracia del entendimiento espiritual para poder comprender lo magnífico, lo eterno, lo sublime que ya vive en mí. Y que solo en Él está la verdadera y eterna felicidad, que no se compara con ninguna felicidad del mundo, ni con los tesoros más grandes. Y eso está comprobado, ¿no? Si uno mira la historia, ¿qué les voy a decir? Que no sea reiterativo, pero uno ve la historia y conoce la vida de ciertos personajes ilustres, muy famosos y acaudalados, de grande fama y reconocimiento, que lo tenían todo, y uno se enteró después que de buenas a primeras su vida terminó en una catástrofe, en un suicidio. Y uno se pregunta, con un pensamiento mundano ciertamente, ¿qué le pasó si lo tenía todo? Y luego vendrá la otra pregunta, ¿realmente lo tenía todo? ¿Realmente se tenía a sí mismo? Porque tener mucho externamente puede ser una gran apariencia que te haga perder de vista, como creo que sucedió en esta gente, lo esencial. Entonces no te tenés a vos mismo, y si no te tenés a vos mismo, no tenés nada. Porque el hombre
no alcanza plenitud de vida en lo externo. El sentido de la vida, la felicidad verdadera, la paz, la alegría auténtica no brota por tener los bolsillos llenos y los autos más lujosos o lo que quieran imaginar materialmente hablando. Ni siquiera el aplauso del mundo, porque uno puede ser muy reconocido, pero si vos no te reconoces a vos mismo, si vos no te descubrís en tu identidad más íntima y verdadera ante Dios, a vos mismo, por más que te aplauda el mundo y uno sea una brillante como artista, por ejemplo, o lo que sea, no sirve de nada. Jesús hace referencia a los tesoros, tanto el tesoro del campo como la perla fina, que es el reino de Dios, que es el amor de Dios. Y eso se descubre cavando, como el hombre que trabajó en el campo, cavando en lo interior, haciendo una gran crisis interior, ¿no? Algunos pudieron hacerla. ¿Por qué no poder hacerla nosotros? Que no dependemos, en definitiva, de nada ni de nadie externamente hablando, ¿no? Porque no somos ni famosos, ni somos encumbrados, ni estamos atados a ninguna responsabilidad, más que las cotidianas, que ciertamente están. Pero tenemos una fe, tenemos la gracia de compartir con el Señor la vida, ¿no? Y esa fe que se va desarrollando día a día en las cosas simples, en las cosas concretas, también en las luchas que se nos presentan, esas luchas de vida que todos de alguna manera tenemos, ¿no? Ahí está el desafío del tesoro. ¿Qué me saca de todo esto? ¿Qué le da sentido a mi vida en medio aún del dolor? O de la tristeza, o de las dudas humanas que a veces a nivel intelectual uno tiene o puede tener. Hay algo más profundo, que ya entra en el plano del misterio, y que uno lo advierte, lo contempla, lo descubre en la entrega de la fe. Esto de vender todo. Señor, te lo doy todo. Todo. Hago un esfuerzo realmente que va más allá de mi razón, porque mi razón ante esta realidad me para. Me dice, no. Y más bien me invita a agudizar el problema, a quedarme en el problema, ¿no? En la tristeza del problema, en la preocupación del problema, dejándome superar, y ahí, porque ese es el tema, ¿no? La famosa depresión, me tiro en la cama, no quiero saber más nada. Pero ¿cómo? Si sos una persona de fe, si sos una persona que reza, que decís tener fe, ¿cómo darte por vencido? Cuando uno cae en la tentación de bajar los brazos y sucumbir ante el problema, el demonio enseguida está ahí atento para venirte a buscar. Y te viene a buscar llenando tu cabeza de mayor preocupación de las que tenés, dándote manija. Y ahí es donde uno se hunde, porque está para eso. Dice Pedro, ¿no? León rugiente buscando a quien devorar, solo se le puede resistir firme en la fe. Un consejo que da el apóstol San Pedro en una de sus cartas. En cambio, cuando en la fe le resistimos porque le entregamos al Señor, nosotros no podemos. Nosotros no somos nada, no tenemos mérito alguno, los recursos humanos cada vez son más débiles cuando uno se cierra. Entonces con humildad te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi corazón, mi vida en este momento que me toca atravesar. Y entregándote mi corazón, confío y espero. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar. Y la gracia de Dios nos restablece. ¿Qué es lo que supieron hacer los santos, no? Esto del tesoro escondido es eso. Es el amor de Dios. Es descubrir con humildad en la fe y aún en medio de los dolores que el Señor está y que nos ama. Hoy falleció un santo sacerdote a quien yo quiero mucho. No lo conocí personalmente, pero lo descubrí en un retiro espiritual en el año 2014. Fui a hacer un retiro ignaciano a Uruguay, en el convento de unos jesuitas. Allí vive el padre Horacio Bojorge, que es un gran amigo mío. Y fui a hacer el retiro, allá había ido en otra ocasión también, 8 días de ejercicios. Y yo me fui todo preparado porque pensé que íbamos a hacer el retiro en la línea ignaciana, con el discernimiento de los ejercicios ignacianos, que había sido así en otras ocasiones.
Y este padre me dice, no, dice, esta vuelta vamos a encarar la cosa de otra manera. Me dice, toma, y me da un CD. Escuchá las charlas de este fraile dominico, que como todos los dominicos tienen ese carisma de predicación. Escuchate 2 por día, una a la mañana y otra a la tarde. Y dice, después charlamos. Y en un momento muy especial de mi vida, porque Dios sabe hacer las cosas, si te manda las cosas cuando sabe que las necesitas, y Dios es así. Por eso a Dios hay que creerle, ¿no? O sea, hay que dejar de desafiarse por Él. Y bueno, empecé a escuchar las charlas, y el tema de él es un fraile que trabaja, lo he predicado aquí también, la teología de la gratuidad. ¿Qué quiere decir la gratuidad? Que el hombre ya está salvado por los méritos de Cristo, que nosotros no tenemos mérito, ni nosotros compramos con nuestro esfuerzo personal la salvación. La salvación ya está, ya llegó cuando Cristo murió en la cruz, destruyendo el pecado y la muerte, para resucitar y llenarnos de la vida eterna, que nos hizo hijos de Dios. El día de nuestro bautismo, entonces, se nos constituyó como otros Cristos vivos. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Y Cristo me redimió de los pecados que cometí, de los que cometo y de los que cometeré. Por eso nuestra vida ya está asegurada en Cristo. Cuando uno entiende esto, descubre el tesoro. Y cuando uno descubre el tesoro, se deja llevar por el amor. Por eso las buenas obras del cristiano son consecuencia de un amor primero, de una iniciativa de Dios en mi vida, que me amó hasta entregarse por mí. Y no al revés. Porque la educación cristiana, como muchas veces también lo hemos hablado, desde lejos, viene ¿en qué? En que nosotros tenemos que ganar moralmente a Dios, que tenemos que ganar la gracia, tenemos que ganar el reino, la salvación. Yo soy santo si tengo obras importantes. Santa Rosa de Lima fue un caso más. Santa Rosa de Lima, como les decía, la vida de ella fue descubrir en su corazón la gracia de Dios, el amor que Dios le tenía. Y ahí se dio cuenta que quería darlo todo por Dios. Y una vez que experimentó y maduró en su vida esa intimidad con Dios, ese amor, y se desposó con Él en la entrega, también la llevó eso después a hacer obras de caridad por los pobres. Pero no al revés. ¿Se entiende esta diferencia, no? Por eso la gratuidad. Mi salvación está asegurada en Cristo, es gratuita, yo no la tengo que buscar. El Señor me la dio generosamente y de modo abundante en Jesús muerto y resucitado para mi salvación y para la de todos. Entonces trabajó y predicó mucho eso, ¿no? Y en ese momento, en ese retiro, escuchando estas charlas que él daba en retiros espirituales que había predicado, realmente me movilizó mucho. Y me hizo un clic muy grande en mi cabeza. Y encontré una bocanada de aire fresco en mi vida espiritual. Porque la culpa siempre la tenemos. La culpa nos pesa. Nos han llenado la mochila de adoquines culpógenos. Y siempre venimos acarreando esta culpa en nuestra historia. Es parte de la historia nuestra, la culpa. Y cuando uno descubre esto, se afloja. Y se da cuenta que esos adoquines que está llevando de culpas y demás no tienen sentido. El Señor me dice, dámela, como cuando te dice, afligidos y agobiados están, vengan a mí que yo los aliviaré. ¿De qué se trata ese mandato, ese llamado de Dios que hace Jesús? ¿Estás afligida? ¿Estás agobiado? Podríamos decir, tenés culpas, tenés angustias, tenés rollos oscuros en tu corazón. Todo eso estás viviendo. Bueno, vení a mí y dámelo, porque yo di la vida por vos. Mi Padre te ha comprado, te ha adoptado como hijo, como hija, cuando yo di la vida en la cruz por vos. Ya está. No minimicemos ni devaluemos el misterio de amor eterno e infinito que hay en la cruz de Cristo. Por eso mirar la cruz de Cristo no es mirar con tristeza y angustia a un agonizante que muere de una manera cruel, sino más bien mirar, como dijo Jesús, el antídoto al veneno que tenemos nosotros de la culpa, que tanto mal nos hace, que tanto nos deteriora, nos angustia, nos hace perder energías, nos distrae. Jesús lo dice tanto esto y lo lleva a cabo en su vida cuando habla, por ejemplo, que yo les enviaré un paráclito. No tengan miedo. Hay alguien que los acusa,
que es el demonio, el acusador. Yo les enviaré un paráclito. La palabra paráclito viene de abogado. El abogado es el que viene a defendernos, es más, a rescatarnos de la acusación del enemigo. Porque el demonio tiene una forma: te tienta, te seduce, te hace caer, y cuando te hizo caer te pisa la cabeza. Ese pisarte la cabeza significa la sensación de culpa, de amargura. Volví a caer, no me puedo levantar, y no, ¿ves? No servís para nada, y vos decís que sos cristiano, ves que Cristo no te quiere, ves que Dios no te ayuda. Ahí está, mira cómo te fue. Lo que pasó con Adán y Eva, en definitiva, ¿no? El pecado original. Serán dioses, y después que cayeron los dejó solos ahí, arruinados para toda la eternidad. Decir que Dios es tanto amor que los rescató, y nos rescató a nosotros también, herederos de ese pecado. Es Dios quien se encarga de todo esto. Por eso Jesucristo, cuando crucificado y elevado en la cruz, se toma como ejemplo a sí mismo de lo que Moisés, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, pone con respecto de la serpiente. Los judíos en el desierto protestaron contra Dios. Dios les envió unas serpientes que los picaban y los mataban. Como arrepentidos y temerosos, gritaron a Moisés pidiendo perdón. ¿Qué le dijo Dios? Hace una serpiente de bronce, levántala en alto, y todo el que la mire, aunque haya sido pecado por el veneno mortal de las serpientes, quedará curado. Y Cristo dirá: como Moisés levantó la serpiente en alto para curar a los envenenados, así seré levantado en alto yo. Y todo el que me mire con fe en la cruz encontrará alivio, encontrará paz, encontrará sanación, liberación de todo el veneno, de la angustia, de la culpa y todo lo que la culpa produce, que es degradación. No más culpas. Bueno, de todo esto, ¿a qué venía? Viene a cuento de que este padre, Chus Villarroel, los españoles dicen Chus como apodo a los que tienen el nombre de Jesús. Él se llamaba Jesús Villarroel, pero allí los españoles dicen Chus, lo conocíamos con el nombre de Chus. Murió esta mañana entonces a los 87 años, después de haber sufrido y llevado una enfermedad, un cáncer, que ya lo llevaba de joven, lo superó, y después estos últimos tiempos tuvo una metástasis, un resurgir en la parte hepática y en la parte renal, y bueno, y así fue que en poquitos meses, ya con 87 años, no quiso luchar más, o las fuerzas no le dieron más, y el Señor lo llamó esta mañana a su casa, al reino. Yo creo que está gozando ahora Chus de la alegría de los fieles discípulos, ¿no? El profeta, el predicador de la gratuidad, de la teología de la gratuidad, que nos hace tanto bien, porque nos libra de tantas culpas que también hasta la religión y la educación religiosa nos ha inculcado. Nos libra, nos libera. Y nos une más al amor de Dios, más a Cristo, y nos une más a la Virgen, y nos une más a los santos y a la comunidad. Nos une más porque nos sentimos amados. Cuando vos te sentís amado, amás. Esa es la clave, que los cristianos no entendemos. Por eso todavía no hemos encontrado el tesoro, que es el amor grande que ya está en nosotros, en nuestro interior. No lo encontramos, y como no encontramos ese tesoro porque vivimos mucho para afuera y mucho de la vieja cultura religiosa de la culpa y de la retribución, que yo tengo que portarme bien si no Dios no me quiere, entonces no vamos a lo interior. Nos han hecho creer que Dios está ahí como un juez viendo en qué nos equivocamos y nos premia si somos buenos, y si no, el castigo. Y termino con esto para no extenderme tanto, porque ya es demasiado para un día de semana, ¿no? Pero hay un libro antiguo, que en su momento fue de gran lectura en la vida religiosa de la gente, y también de los que se consagraban y demás, que lo escribió Tomás Kempis, que se llama La imitación de Cristo. Es un libro que fue escrito por un hombre santo, nadie lo niega, Kempis, pero que lo que ahí marca, o lo que enseña en su libro, es una vida imposible de llevar, porque se llama La imitación de Cristo.
diríamos casi a un grado literal. Y nadie de nosotros, ningún hombre sobre la tierra, puede imitar a Cristo, a no ser que reciba de Dios una gracia muy particular y pueda vivir una vida, como muchos santos la han vivido, en un grado de austeridad, si se quiere, al nivel de Jesús. Si no, humanamente hablando, no podemos imitar a Cristo. Esa imitación de Cristo de la que habla ese libro, que es tan exigente, uno lo lee y se le pone la piel de gallina, pues dice, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago? Y sí, es lo que hay que hacer, porque nos decían eso. En el seminario también nos decían, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. Sí, pero a la manera del Espíritu Santo, no a la manera humana. Porque humanamente yo no puedo identificarme con Cristo. Es decir, por mis méritos, por más onda que le ponga, humanamente no me da el cuero. Porque Cristo es Dios. Sí me puedo sentir amado y comprendido por el Cristo hombre, que como hombre sufrió como yo. Y entonces entiendo a un Dios que me entiende, porque vino a sufrir lo mismo que yo. Pero imitarlo en sus virtudes, al Hijo de Dios, y es imposible, hermanos. Entonces lo que hay que hacer, por el contrario, es escucharlo a Jesús. Y escucharlo con el corazón, encontrando en sus palabras consuelo y amor, y dejándonos sí penetrar por la palabra, para que esa palabra que nos penetra, que es Espíritu vivo, Espíritu Santo vivo, nos renueve por dentro, nos libere, nos sane. Sea el Dios que vive en mí, el Cristo que vive en mí desde el día del bautismo, el que obre en mí, y no mi virtud, ni mi esfuerzo por imitarlo, porque jamás lo puedo, mi cabeza no da para eso, no me da. Entonces, bueno, démosle gracias al Señor por la vida de los santos, especialmente de Santa Rosa de Lima, a quien nos encomendamos, nosotros, nuestra familia, comunidad y a toda América. Y le pedimos, como siempre, a la Virgen que reciba en su gloria a los que con amor día a día fueron sembrando la palabra como chus, la buena noticia, iluminando los corazones con el don de la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea.